Hola. Bienvenidos al curso de iniciación a la soldadura de circuitos impresos, impartido por la carrera de Ingeniería en Electrónica e Instrumentación de la Universidad de las Fuerzas Armadas Espe Extensión Latacunga. En esta tercera semana del curso, hablaremos sobre la distribución de elementos en placas electrónicas. Empezaremos aclarando que no existe una manera especial de colocar los componentes correctamente en la placa de circuito impreso, ya que, entre otras cosas, depende del tamaño y forma del PCB, existencia de conectores, elementos especiales de la placa o los componentes, como radiadores, tornillos o aletas de sujeción. Lo único que se pueden indicar son unas reglas genéricas de cómo distribuir los componentes en la placa de circuito impreso. La mayoría de estas reglas son más fruto de la experiencia que de una lógica o procedimiento razonados. En ocasiones, esta disposición puede venir determinada por la existencia de conectores de entrada o salida de la propia placa, la forma de sujeción de la placa en la caja o contenedor de la misma, etc. Por regla general se debería de empezar por los componentes más significativos a efectos de conexión de la placa, alimentaciones, señales de entrada, control o salida, conectores varios y por último, los componentes normales. Para esto suele ser conveniente comenzar por el o los componentes con mayor número de conexiones a realizar en el PCB. Puede ser de ayuda, algunas veces, el colocar estos componentes complejos en el centro de la placa, por aquello de que la longitud de las pistas fuese uniforme, o bien porque así nos queda más espacio para el resto de componentes. Reglas de distribución de componentes sobre la placa base. Las reglas que se indican ahora han de ser consecutivas en placas diseñadas de forma manual o con asistencia de PC, y son especialmente observadas por los técnicos que se ocupan al diseño de placas impresas. Un enorme conjunto de las reglas de interfaces dependiente de la dirección en la cual la placa sea transportada sobre la ola de soldadura. Esa dirección de paseo se denomina dirección de transporte en la soldadura de la placa. Espacio entre elementos. Tendrá que ser tomado presente el más alto tamaño del cuerpo de los elementos, aprobado en la especificación. Este va a ser el punto de partida para estudiar el espacio entre elementos. Generalmente, se admite una distancia mínima de 0,5 milímetros cerca de los elementos a efectos de inserción de los mismos. Sin embargo, bajo algunas situaciones disipación de calor, voltajes altos, etc. Puede hacerse primordial espaciar más los elementos, ello es dependiente de los requerimientos y tamaño de los mismos. En ese caso, las distancias destacables requeridas tendrán que ser establecidas por el diseñador en el dibujo de ensamblaje de la placa impresa. En las situaciones de placas impresas de altas densidades que no figuren destacables requerimientos, los elementos aislados con diámetros inferiores de 5 milímetros tienen la posibilidad de estar montados sin prudencias destacables. Solapamiento de elementos. El solapamiento de elementos en la placa impresa no se permite. Esta restricción es necesaria en orden a aceptar la suplencia de un ingrediente en especial sin la obligación de mover otros elementos adyacentes. En este sentido, los hilos usados como puentes se piensan además elementos. Disposición de elementos. La precisa orientación de los elementos en la placa impresa además posibilita el posterior trazado de pistas y disminuye el coste general de la placa impresa. Todos los elementos axiales se montan con su lado más grande paralelo al costado de la placa que transporta el conector y lo mismo los elementos polarizados, con su polaridad orientada, en todos, en el mismo sentido. Los elementos axiales y los polarizados tienen su lado más grande vertical al costado de la placa que transporta el conector. Los elementos polarizados tienen todas las mismas orientaciones. La más grande parte de los elementos están orientados paralelos al costado de la placa con conectores, pero algunos son verticales a este lado. La mayoría de los elementos son paralelos o perpendiculares al costado de la placa que transporta los conectores, pero alguno de ellos se ubica perpendicular a la placa, o sea, parado. Esta configuración encarece considerablemente la placa y solo se usará en casos completamente necesarios. Disposición de circuitos integrados. Todos ellos tienen que tener su polaridad orientada en el mismo sentido y la orientación preferida es con la marca de polaridad yendo hacia el lado de los conectores de la placa.